Para conversar sobre este tema quiero saludar a José Manuel Olivares. Él es médico residente además del Hospital Universitario de Caracas, donde esto ocurrió, el evento al que nos estamos refiriendo, y vocero de la Red de Médicos por la Salud. Bienvenido a la tarde, gracias por acompañarnos. Doctor Olivares, circunscribir este hecho solamente al Hospital Universitario creo que sería no ver el problema en toda su dimensión. Esto ocurrió, el hecho al que nos referimos, en el hospital universitario, pero sabemos que en otras emergencias, en muchos hospitales en Venezuela, está ocurriendo lo mismo. Es decir, se atienden emergencias, llegan personas armadas a intentar obligar al médico a que le salve la vida, como que si el médico no estuviese consciente de que eso tiene que ser así. Hay momentos en los que no se puede porque no hay los insumos que los médicos necesitan. Es decir, es muy grave lo que está ocurriendo. Un saludo aquí de nuestro país, a toda tu audiencia. Bueno, lo que tú dices es totalmente cierto. Sería una gran mentira pensar que eso solamente ocurre en el Hospital Universitario de Caracas. Hoy, lamentablemente, esto es un gran escándalo. Primero, porque ocurrió en el primer hospital del país. Y segundo, porque, Dani, en ninguna parte del mundo donde tú busques, ni en los peores conflictos bélicos, hemos visto cómo asesinan a alguien dentro de un pabellón, un paciente ya anestesiado, ni en la peor guerra. Mire, cuando la gente llega al hospital, ya, bueno, ya llegó a un sitio de paz, ya llegó a un sitio donde se salvó, por decirlo de alguna manera. Hoy vemos como en Venezuela, por la inseguridad que vive nuestro país, asesinan a venezolanos dentro de los hospitales. Lo que pasó en el hospital es un simple reflejo de la situación que vive nuestro país, la situación de violencia, donde la vida no vale nada, donde la pérdida de principios y valores es cada vez más profunda. Y como tú lo relatabas, yo te voy a echar un poquito la película para atrás y debo recordar la enfermera asesinada hace aproximadamente 6 meses en la maternidad Concepción Palacio, los grupos armados aparentemente con armas de guerra, con armas largas, que ingresaron al Hospital Vargas de Caracas y amenazando a los médicos para que salvaran a un compañero herido por arma de fuego. De igual manera tenemos que recordar hace 3 años la doctora asesinada en el Hospital Victorino Santaella, y así te puedo relatar de hechos en todos los hospitales de la ciudad capital e incluso en hospitales del interior de nuestro país, donde, como tú relatabas, es totalmente común el robo a los médicos, el robo a los pacientes, los hurtos alrededor del hospital, el robo de carros, las amenazas a los pacientes. Y ahí voy a un punto más importante, porque aquí se unen las dos crisis de salud, y Dania, ya hemos contigo conversado en otras oportunidades, el déficit de insumos que vive nuestro país. La otra violencia, que es el punto de encuentro entre estos dos temas, es la violencia que se genera cuando nosotros los médicos tenemos que darle la cara a un paciente y decirle: señora, no podemos operar a su hijo herido por arma de fuego porque no hay insumos, no podemos hospitalizar a su hijo con dengue porque no hay camas. O señora, aquí está la historia, sabemos lo que tiene su hijo, sabemos el diagnóstico de su hijo, pero es el número 350 de la lista de espera del servicio de cirugía pediátrica del Hospital Universitario. Hoy en Venezuela y Dania hay más de 50.000 venezolanos en lista de espera. El Hospital Universitario de Caracas tiene más de 4.000 venezolanos en lista de espera. Hoy la carencia de insumos en nuestros hospitales es muy grave y eso también genera violencia. Y aquí está la gran diferencia entre el gobierno y nosotros. Para el gobierno son números, son estadísticas. Para nosotros, para todo el equipo de salud, son sueños, son esperanzas, son historias, son venezolanos que vemos a los ojos que estamos en la obligación de salvar su vida, de curarlo, y que lamentablemente por falta de insumos hoy en Venezuela mueren venezolanos o si no son asesinados dentro de nuestros hospitales. Ahora, José Manuel, vale la pena recordarle a nuestra teleaudiencia internacional que quizás ayer pues no vio esta noticia, ¿por qué es tan grave, como bien usted lo refiere? Cuando uno llega a un hospital se supone que está en una zona neutral, es decir, por eso la Cruz Roja Internacional entra a los mayores conflictos, a rescatar heridos, a trasladarlos, a sacarlos de las zonas de guerra. ¿Qué ocurrió allí en el Hospital Universitario en Caracas el domingo? Bueno, Dani, a eso de las 6:30 de la mañana llega a nuestra emergencia un ciudadano, un venezolano, con una herida por arma de fuego. Es llevado, evaluado, llevado a mesa operatoria. A eso de las 7:30 de la mañana ya había iniciado la cirugía. El paciente se encontraba ya bajo anestesia, con el abdomen abierto. Una operación, como cualquier persona que nos ve puede entender que es una operación. En ese momento llegan unos sujetos al hospital, se bajan 4 personas, ingresan 2 a nuestro hospital, suben al piso 6 del hospital, que es donde se encuentran los quirófanos. Ahí se topan con el hermano de la persona que se encontraba dentro del pabellón, se produce un intercambio de disparos, esta persona es asesinada en la coordinación de enfermería dentro del área quirúrgica. Ahí, por los múltiples disparos que se hicieron, resultó herido un anestesiólogo que estuvo a escasos 50 metros de perder su vida, porque el occiso, la persona que perdió su vida, que es el hermano de que estaban operando, cayó
muerto, fallecido al lado de él. Posterior a este asesinato, estos grupos o estas personas armadas entran al pabellón, entran al quirófano, identifican que es las personas que están buscando y le propinan más de 10 impactos de bala dentro del pabellón, impactos de bala en la cara, en su abdomen, una persona que se encontraba anestesiada y siendo operada. Posterior a esto se retiran del hospital, en su retirada le disparan al personal de seguridad de nuestro hospital y ahí también resulta herido con 2 impactos de bala un miembro del personal del mantenimiento de nuestro hospital. El día domingo, en Caracas, en nuestro país, en el primer hospital de Venezuela, fueron asesinados 2 venezolanos, uno que se encontraba anestesiado en plena cirugía, su hermano que se encontraba afuera, y resultaron heridos 2 miembros de nuestra comunidad hospitalaria, que fue un anestesiólogo y un personal de mantenimiento. Aquí yo quiero destacar, el gobierno ha intentado minimizar o hacer de esto que fue un ajuste entre cuentos, un debate entre bandas. Yo debo decir, mire, y con esto estoy seguro que hablo en nombre de todos los médicos de nuestro país, incluso del mundo, nosotros no somos policías. Para nosotros cuando llega una persona a nuestro hospital, cuando cruza la puerta del hospital es un paciente. Puede ser el peor delincuente del mundo, pero es un paciente al cual estamos obligados a salvar su vida, el cual no le preguntamos su ideología política, su prontuario policial, simplemente es una vida, es un juramento hipocrático, un juramento ante la vida y debemos salvarlo. Hoy se pretende en Venezuela venir a decir que bueno, que fue un ajuste, un enfrentamiento entre bandas, pero bueno, la realidad es que hoy en Venezuela asesinaron a 2 jóvenes venezolanos dentro de un hospital que, como te lo decía antes, Dania, yo creo que ni en el peor conflicto bélico, ni en la Segunda Guerra Mundial, donde hay cuentos dantescos de violaciones de los derechos humanos, se había visto que asesinaran a personas dentro de un hospital. Dentro de un hospital y dentro de un quirófano. Doctor Olivares, se está planteando, es decir, forma parte de la discusión de los médicos, cerrar las emergencias. Es decir, ¿no están de alguna manera cerradas la mayor cantidad de emergencias en Venezuela porque no hay insumos con que atender a los pacientes en esas emergencias? Bueno, en nuestro país definitivamente se sigue resolviendo algo, y Dania, yo debo decirte que el 50% de los pacientes atendidos en nuestros hospitales públicos es porque pagan o compran algo, bien sea una tomografía, un examen de laboratorio, el material médico quirúrgico, los guantes, las gasas, los cepillos quirúrgicos para que los cirujanos puedan lavar sus manos. El 50% de nuestros pacientes que son resueltos en hospitales deben comprar algo, con lo cual nosotros mantenemos que la salud pública en Venezuela no es gratuita. Hay otro gran número de venezolanos que se encuentran hoy en su casa esperando, unos han perdido su vida ya en su casa esperando, como son los pacientes cardiovasculares, los pacientes oncológicos. Hay más de 50.000 venezolanos en lista de espera hoy en nuestro país, que hoy están en su casa esperando ser llamados al hospital, porque como no hay insumos, no se ha podido resolver su caso quirúrgico, y además nosotros, y esto lo hemos hecho público, lamentamos mucho de verdad la decisión de cerrar la emergencia del hospital universitario. Eso fue un planteamiento de la directiva del hospital, como única medida con el tema de la inseguridad. Hoy, el día de hoy, está cerrada la emergencia del primer hospital del país, y la emergencia está cerrada porque el gobierno es incapaz de garantizar la vida y la seguridad de los pacientes, de los familiares y de todo el equipo de salud que hace vida en nuestro hospital. Definitivamente, también debemos decirlo, en nuestro país se han implementado, además de más de 20 planes de seguridad para todos los venezolanos, se han implementado 4 planes de seguridad para los hospitales. Lo que quiere decir que esto no es un evento nuevo. El actual ministro de Salud, de Interior y Justicia, ha inaugurado o ha anunciado 2 planes de seguridad hospitalaria. Los ministros anteriores inauguraron otros 2 planes y ninguno ha dado resultados. Son medidas espasmódicas, son medidas efectistas, una cadena muy pomposa, unos oficiales bien uniformados, y hoy seguimos viendo la delincuencia desatada en toda Venezuela y en nuestros hospitales. Hoy también vemos con mucho, no sé si de tristeza, Dania, porque parece que no aprendieron de sus errores, cómo siguen sin consultar a la comunidad hospitalaria, siguen inventando medidas en los altos niveles del gobierno sin entender realmente el problema. Y eso se da porque ningún alto funcionario del gobierno visita nuestros hospitales. No van a los hospitales, no los visitan, no son pacientes y no tienen ni idea de lo que ocurre en los hospitales de este país. Bueno, quiero darle las gracias a José Manuel Olivares, médico residente del Hospital Universitario en Caracas, vocero de la Red de Médicos por la Salud. Doctor Olivares, muchísimas gracias por estos minutos. Ojalá tengamos tiempos en que los comentarios y las entrevistas sean por otras razones. Y Dani, muchas gracias. Te robo un minutico para decirte un mensaje para todas las personas. Mire, las diferencias políticas jamás pueden estar por encima de los problemas de la gente. Ojalá el gobierno entendiera esto y pudiéramos, y todos entendiéramos que la vida y la salud tienen que estar por encima de cualquier diferencia, y todos juntos pudiéramos trabajar por garantizar la vida de los venezolanos. Muchas gracias y que esté muy bien. Buena tarde para usted.